Bienvenidos a la Fundación Río Cuarto 2030, una institución sin fines de lucro que tiene como objetivo principal el diseñar, proponer y elaborar propuestas de políticas públicas para el desarrollo futuro y a largo plazo de la ciudad y la región. En esta oportunidad nos encontramos en este tercer congreso El Pensando Río Cuarto 2020, un espacio de pensamiento y de reflexión que nos permite de alguna manera parar, reflexionar y mirar hacia el futuro de manera ordenada y planificada. Queremos agradecer a las distintas empresas que hoy permiten que nos encontremos y pensemos juntos la ciudad. Hoy tendremos el privilegio de escuchar en el panel a Martín Tetaz, periodista, economista, con su diagnóstico por la situación que provoca esta pandemia por el COVID-19 y cómo debería ser superada por el Estado Nacional. Muchas gracias por la invitación a participar de este espacio de Pensando Río Cuarto, de la Fundación Río Cuarto 2030. Y obviamente con mucha preocupación estoy porque panorama para el sector público, ya en la actualidad, no hay que esperar a la pospandemia, ya se están viendo los efectos de una contracción de la economía brutal que está golpeando por un lado los ingresos fiscales y por el otro lado aumentando o presionando sobre el gasto, porque todas las políticas de remediación que tienen que ver con la política fiscal y con la política monetaria finalmente erosionan el déficit. Vos fíjate que esta es una pandemia que en todo el mundo los gobiernos la han tratado de compensar con, yo digo, una piña de política monetaria y otra piña de política fiscal, pero claro, en Argentina todo se hace menos porque la magnitud de los paquetes es menor, porque nosotros no tenemos crédito ni tenemos moneda. Y al no tener crédito ni moneda, entonces se complica el panorama porque no podemos solicitar financiamiento en el exterior y tampoco la gente quiere tener nuestra moneda, entonces si nos pasamos de rosca con la emisión, la gente se va al dólar. Y ya se vio esto. Vamos, el dólar cuando empezó la pandemia salía a 85 pesos y hoy sale 129. Entonces evidentemente hay una presión de los pesos que sobran en la economía, que en lo que va del año ya se emitieron 1.200.000 millones de pesos en lo que va del año, 1.200.000 millones de pesos, y eso es un montón, porque esos son 4 puntos del PBI, el gobierno pensaba que iba a tener para todo el año, incluso considerando la pandemia y la cuarentena, cuando empezó la cuarentena, las proyecciones del gobierno imaginaban un déficit del orden de los 3 puntos del PBI, iban 5 meses del año, todavía no terminó el sexto, y ya tiene 4 puntos de PBI de déficit, entonces vamos para un déficit que va a estar en torno de los 8 o 9 puntos del producto, completamente monetizado, y eso es un problema bastante grave porque incluso cuando pase la cuarentena, ahora para que vos te des una idea, en el mes de marzo, que todavía recién mordió los últimos días la cuarentena, en el mes de marzo el gobierno tuvo un déficit de prácticamente 166.000 millones de pesos de déficit financiero. En el mes de abril tuvo uno de 266.000 millones. O sea, ya estaba en la cuarentena, el impacto lo hizo crecer 100.000 millones al déficit. Y todavía no tenemos los números de mayo, que están por conocerse, pero estimamos que es 100.000 más. O sea, que va a estar entre 366.000 y 400.000 millones. O sea, que hay 200.000 millones de pesos más de déficit extra por el que tiene menos ingresos, cayeron 22,5% en términos reales los ingresos. Es decir, la gente o no puede pagar los impuestos o la actividad está parada directamente y no genera la economía actividad, o porque cayeron los ingresos o porque subieron los gastos, el IFE, el programa ATP, todos los programas que instrumentó el gobierno salen de un montón de plata. Entonces, si bien no esperamos que eso continúe todo el año, también depende de cuánto dure la cuarentena. Si vamos a una cuarentena como viene la mano, que parece que va a durar hasta septiembre en el área metropolitana, bueno, entonces vamos a una economía que hasta octubre no va a poder arrancar. Y además, cuando arranca, no es que arranca la economía como después de un feriado largo, viste, que vos venís el 2 de enero y desde el 25 o 24 que no trabajaste y arrancás igual, ¿no? Acá se rompe mucho tejido productivo en el camino.
Y la ruptura de ese tejido productivo hace que la economía arranque no como estábamos en marzo. Si en marzo estábamos acá, nos caímos un montón, algo vamos a recuperar cuando podamos volver a arrancar, pero vamos a quedar en una meseta que va a estar un 10% por debajo del nivel que teníamos en marzo, aproximadamente. Entonces, los ingresos fiscales van a ser de manera permanente más bajos, y eso plantea un primer debate para el propio Estado. Es decir, el Estado, ¿cómo va a hacer para cerrar esa brecha? ¿Va a seguir emitiendo de manera sistemática esos 10 puntos de déficit que va a tener, los va a seguir emitiendo de manera sistemática esa brecha? ¿O de algún manera, o en algún momento va a haber alguna forma de licuación del gasto? Ya sabemos quiénes van a ser los que van a sufrirlo. El propio gobierno acaba de prorrogar por decreto por 180 días el ajuste para los jubilados, de hacerlo por decreto en vez de por ley de movilidad, y entonces es evidente que el 50% del gasto que son las jubilaciones van a terminar siendo los que van a soportar el ajuste fiscal que va a tener que hacer el gobierno en el semestre que viene. Así todo, va a haber un ajuste fiscal fuerte y así todo va a quedar un déficit importante. Y la gran pregunta que hacíamos en el off, en la previa entre nosotros, es qué va a pasar con todo ese dinero. ¿Sí? ¿Vas a tener al Banco Central con una aspiradora sacando todos los pesos que sobren de la economía? Porque si haces eso, la tasa de interés se va a ir a las nubes. Y entonces el dilema es, no, bueno, en el medio de una reactivación, tener una tasa de interés que vuele de 60 o de 80% no es lo más indicado. Uno diría, va a haber mucha presión para que eso no ocurra. Entonces, pero si vos no tenés el Banco Central sacando todos los pesos que sobran, se te van a ir al paralelo. Y entonces vas a tener un dólar que va a estar con una brecha que va a estar entre el 80 o el 100%. Entonces hay que elegir entre esos dos males. O tengo una tasa de interés alta para la segunda mitad del año, digamos para el último trimestre del año, o tengo un dólar muy alto, y el dólar muy alto con la brecha muy alta también se me va a ir a precios eventualmente. Y si no, y lo otro que va a generar la brecha muy alta, que ya empezó además, no es que es un pronóstico, ya lo vimos, es que el Banco Central se queda sin dólares, y entonces como el Banco Central se queda sin dólares, se empieza a poner todo tipo de restricciones para la compra de insumos, por ejemplo, para producir insumos importados, no solamente para el agro, sino para todas las empresas, y además empiezan las presiones para las liquidaciones, y los intentos trasnochados como el de Vicentín, y este tipo de cosas que estuvimos viendo. Entonces, el panorama es bastante complejo, y uno dice, entre estos dos males que te acabo de contar, que va a tener que elegir el gobierno entre que el dólar se le vaya a la brecha o se le vaya a la tasa de interés, hay una sola manera de evitar esos dos males simultáneamente, y es la única manera de evitar esos dos males es devaluando. Entonces uno dice, bueno, si finalmente el gobierno blanquea que el dólar no vale 70, que el dólar vale 100 o 120, bueno, ahí no le van a faltar dólares, no va a necesitar una tasa tan alta, pero va a haber licuado buena parte del gasto y del déficit con una devaluación, y ya sabemos que en Argentina, en general, las devaluaciones tampoco terminan bien. Entonces, por donde lo veas, es un panorama muy complicado y muy difícil para el gobierno, que no la tiene para nada fácil. Y dice, bueno, ¿qué podría por el lado bueno ocurrir? Bueno, imaginemos un escenario un poco mejor. Supongamos que el gobierno logra resolver el conflicto con los acreedores relativamente rápido, para fines de julio a más tardar. Bueno, eso podría descomprimir un poco la presión sobre el dólar y sobre la brecha, podría cambiar un poco el humor hacia la Argentina, mejorar las expectativas de las empresas en el mercado de crédito, mejorar un poco el panorama para el sector privado. Al mismo tiempo, supongamos que le encuentra la vuelta a la pandemia un poco más rápido, y entonces puede reactivar la economía más rápido, no en octubre o en fines de septiembre, sino que capaz que en agosto puede arrancar. Ojalá estemos en el pico en este momento, veamos que en los próximos días empieza a bajar ese pico y se pueden empezar a relajar actividades productivas, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, a partir de agosto. Ese es un escenario que uno dice, bueno, si pasa eso, entonces el gobierno no tiene una presión tan grande en el segundo semestre, sí igual va a tener que elegir entre una tasa más alta y una brecha más grande, esto que acabamos de decir lo va a tener que enfrentar, o una devaluación, pero las magnitudes pueden ser bastante más bajas. Y las magnitudes pueden ser entonces bastante más bajas y más fáciles de manejar para el propio gobierno. La otra preocupación, obviamente, es con el sector privado, porque uno dice, no solamente el problema es del fisco, y sobre todo en esto que te conté, te estoy hablando del fisco nacional. Imagínate, las provincias y los municipios están todavía más complicados porque los recursos de las provincias y los municipios no pueden alimentarse con la maquinita.
Entonces ahí, y las moratorias y las demoras en los pagos son bastante más grandes. En orden ascendente, la gente le da prioridad al pago de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, yo primero pago los impuestos nacionales porque si no pago el IVA me bloquean el quit, no me queda otra. Pero después para abajo la patente del auto o de la camioneta y bueno, por ahí no la puedo pagar. ¿Qué voy a hacer? Muchos productores no la van a poder pagar. Imagínate más para abajo en los impuestos municipales, alumbrado, barrido y limpieza, o el impuesto inmobiliario rural, o otros impuestos, bueno, ese es provincial. De todas maneras son imposibles de pagar. Entonces, lo que va a pasar es que las jurisdicciones provinciales y locales la van a pasar muy mal, mucho peor que el gobierno nacional, y entonces va a haber una presión política también de solicitar asistencia al gobierno nacional. Y eso explica por qué también municipios y provincias están al día de hoy muy encuadrados en la dinámica del gobierno nacional respecto de qué hacer con la cuarentena y todo lo demás. Nadie saca los pies del plato porque todo el mundo está dependiendo con la soga al cuello de la asistencia del gobierno nacional. Y esto se va a profundizar en el segundo semestre y también es un tema preocupante porque le quita autonomía a las provincias y le quita autonomía a los municipios. Pero te decía, para cerrar con el último tema, mi preocupación más grande es del sector privado, y del sector privado porque cada día que pasa de cuarentena se rompe más tejido productivo. El presidente dijo hace cosa de 4 semanas, cuando anunció la cuarentena anterior, la extensión anterior, dijo que habían permitido que abrieran 60% de los comercios en Buenos Aires, en área metropolitana, y que habían abierto solo 40%. Y él lo atribuía en ese entonces a un exceso de prudencia de los comerciantes que tenían miedo de abrir por la pandemia. Lo que después se vio cuando aparecieron los datos de FECOBA, de la Federación de Comercios, es que hay 20% de los comercios que ya no abren. Entonces, que es tejido productivo que se rompió y que ya no va a arrancar. Y cuanto más se alarga la cuarentena, más se da esta situación, porque si vos sos un productor pequeño, algo de espalda tenés, aguantás, pagás los salarios, negociás con tu personal, más o menos renegociaste el contrato de alquiler, pagás la mitad. Esto lo podés hacer un mes, lo podés hacer 2 meses, con toda la furia 3 meses, pero ya pasamos los 3 meses y va para 3 meses más, 6 meses, no podés estar sosteniendo toda la estructura y sin trabajar. Entonces lo que va a pasar es que en estos 3 meses que quedan, cuanto más tardemos en volver a la actividad, más se va a derrumbar el tejido productivo, y entonces eso hace que sea mucho más difícil arrancar después. Y encima, aun cuando el presidente dijera mañana, bueno, está bien, se terminó, le ganamos al virus, pues se puede volver a trabajar, va a venir un segundo problema de hundimiento de la demanda. Es decir, hay un montón de sectores que no van a tener ingresos para consumir y que, en todo caso, si los tienen, no van a consumir bienes durables. Entonces, todos los que son productores de maquinarias, los que son productores de autos, los que son productores de muebles, los que son cualquier bien durable de la Argentina, sea un bien de inversión, un bien de consumo, pero que sea un bien durable, es un bien que el segundo semestre la va a pasar mal. Yo iba a cambiar la camioneta, sí, pero la plata que tenía para cambiar la camioneta me la gasté en estos 3 meses que trabajé en media máquina. Entonces no la tengo, y así no me la hubiera gastado. Veo que en el mundo hay incertidumbre, respecto de lo que va a pasar con la segunda ola en China o en Estados Unidos, que en la costa oeste también está habiendo un rebrote. Entonces, digo, si tengo un poco de plata, tampoco es el momento para cambiar la camioneta o para hacer un proyecto de inversión, menos cuando estoy trabajando a la mitad de la capacidad. Entonces, el panorama es muy complejo para el segundo semestre, este es un año perdido, pero que dentro de todo lo que estamos discutiendo es la magnitud del daño, y para eso el mejor remedio que tiene la Argentina es tratar de salir lo más ordenadamente que pueda de esta cuarentena, siempre cuidando la salud, por supuesto, pero tratar de salir lo más ordenado que pueda en la cuarentena y mostrar y consensuar y debatir con toda la sociedad cuál es el plan hacia adelante, cuál va a ser el ajuste que va a hacer el Estado, cuál es el plan de sus cuentas públicas hacia adelante, como para que a partir de ese plan luego cada unidad de producción, cada familia, cada empresa pueda tomar sus propias decisiones, hacer su propio plan y pasar esta tormenta lo mejor posible. También tendremos la posibilidad de escuchar la disertación de Juan Carlos Rabat, quien es fundador y presidente de la Fundación Siglo XXI, universidad de la que fue rector
entre 1995 y 2000. Y Rabat hace una interesante presentación de las acciones que han realizado los diferentes países en esta pandemia. Quiero agradecer a la Fundación Pensando Río Cuarto, que ha tenido la iniciativa de invitarme a dar mi opinión sobre cómo vemos y qué opciones vemos para el país. Creo que es una tarea que hoy todas las comunidades deben estar planteando, y siempre Río Cuarto, que es una comunidad muy inquieta, muy preocupada en el desarrollo de su región, lleva adelante esta iniciativa, y felicito a toda la gente de la Fundación por hacerlo. ¿Qué hicieron los países que, mientras nosotros decaíamos, progresaban? Países como Corea, o la India, o China. No hace falta que nos vayamos a Polonia o a Irlanda, ¿no es cierto? O a Colombia en América, o a Chile, nuestro hermano de aquí al lado nomás. ¿Qué hicieron estos países mientras nosotros seguíamos decadiendo? Bueno, yo les he preparado una lista de 17 cosas que me parece que debieran estar en la agenda de toda institución que quiera recuperar la Argentina para el desarrollo y para disminuir la pobreza. Entonces, les cuento, ¿qué hicieron los países que les fue bien mientras nosotros nos iba cada vez peor? Primero, independientemente del régimen político que imperara en estos países, les he citado países capitalistas y países socialistas como China, ¿no es cierto? Los países que prosperaron lo hicieron combatiendo la inflación, preservando sus monedas con equilibrio fiscal. Argentina no tiene moneda, o sea, todos los líos que tenemos con el dólar no es por casualidad. Nadie se le ocurriría ahorrar en pesos. Sabemos que el peso se deteriora día a día, entonces el dólar representa para nosotros la moneda que no tenemos en el país. ¿Cómo vamos a tener moneda? Con equilibrio fiscal. Si no tenemos equilibrio fiscal, jamás volveremos a tener moneda. Segundo, estos países obtienen créditos a bajas tasas de interés y honran sus deudas, obteniendo buenas calificaciones para renovar y ampliar sus créditos. Hay obras e inversiones que los países tienen que hacer que no pueden financiar con el presupuesto de un año. Se requieren créditos, se requiere financiación, pero para eso hay que tener una conducta honorable ante el mundo. El capitalista que nos preste, o el fondo que nos preste, o el banco que nos preste, tiene que tener la confianza que se la vamos a devolver. No podemos estar haciendo un default cada 10 años. Es claro que no vamos a recuperar la moneda y no vamos a recuperar el crecimiento si no honramos nuestras deudas. Hoy se está negociando. Bueno, cuando ustedes escuchen esta conferencia ya se va a haber negociado, y supongo que habremos arreglado la deuda sin caer nuevamente en default. Es mi mayor deseo, porque creo que un país que no honra sus deudas es muy difícil que pueda algún día desarrollarse. Tercero, los países que progresaron son países que se abrieron al comercio mundial, integrando sus economías con el mercado mundial, protegiendo algunos sectores estratégicos, pero no todos. O sea, buscando mejorar la escala, la productividad y la competitividad de sus producciones de bienes y servicios en el mercado mundial. Un ejemplo de economía exitosa, competitiva de Argentina, es el agro argentino. El agro argentino es competitivo a nivel mundial. También tenemos competitivo a nivel mundial empresas de alta tecnología como puede ser INPAP, donde la unión de ciencia, tecnología y inversión ha producido, ¿no es cierto?, que podamos vender reactores nucleares a Australia, por ejemplo. Bueno, así como estos dos sectores que cito, para ser competitivos hay que desafiarse con el mercado mundial. Argentina ha vivido protegiendo sus producciones y ha logrado tener producciones que no son competitivas en el mercado mundial
y que le cuestan mucho dinero al Estado seguir subsidiándolas, y le cuesta mucho dinero a los consumidores consumirlas, porque consumimos cosas de mala calidad y muy caras al no estar abiertos al mercado mundial. Chile es un ejemplo de total apertura al mercado mundial y le ha ido infinitamente mejor que a nosotros. Viene con 30 años de crecimiento sostenido. Quiere decir que no es tan malo abrirse al comercio mundial si somos capaces de afrontar el desafío de ser competitivo. Y Argentina tiene con qué, tiene recursos naturales y humanos para ser competitivo, pero hay que tener reglas de juego claras. Cuarto, los países que crecieron incentivaron el ahorro interno, protegiendo la moneda y la inversión privada para ganar mercado en el mundo y aumentar su riqueza. ¿Qué quiere decir esto? El ahorro interno. Si toda la riqueza que genera el sector privado se la apropia el Estado vía de impuestos, no hay posibilidad de crecer, porque para crecer hay que invertir las rentas que se van generando, hay que reinvertirlas para mejorar la tecnología, para mejorar el marketing, la gestión, ganar mercado. Entonces, sin ahorro interno es imposible que podamos desarrollarnos como país. Quinto, estos países no asfixiaron con impuestos sus sectores más dinámicos, promoviendo siempre una mayor inversión. Sexto, desarrollaron desde el Estado la infraestructura, el transporte, la logística y las comunicaciones para hacer más competitivas las producciones regionales. Séptimo, prefirieron otorgar subsidios explícitos a los desempleados y no superpoblar al Estado con gente innecesaria con privilegios inaccesibles al sector privado. ¿Qué sé yo? Que los empleados públicos no puedan ser despedidos, que la Municipalidad de Córdoba tenga casi 12.000 empleados, por ejemplo, y que muchos servicios estén tercerizados, son irracionalidades, donde, por ejemplo, el 70% de los impuestos de la Municipalidad de Córdoba se gastan en sueldos, sin casi prestar servicios. Entonces, esas irracionalidades son propias de un Estado muy rico que le sobra la plata, que no es el caso nuestro. O sea, la plata que el privado pone para sostener un Estado elefantiásico es plata que se le resta a la producción y a la posibilidad de ser competitivo. Octavo, los países que crecieron y desarrollaron invirtieron en ciencia y educación y promovieron fuertemente la vinculación del conocimiento con la producción. Ejemplo, INVAP, eso habría que multiplicarlo por 100. Tenemos científicos, tenemos empresas, hay que promover esa vinculación, como hace el INTA, como hizo el INTA, como hicieron los grupos CREA, por ejemplo, en el agro. Esa vinculación entre conocimiento y producción es la más virtuosa que hay y nos permite ganar mercados en el mundo y generar riqueza. 9. Los países que crecieron financiaron con el Estado lo que no podía absorber el sector privado. Asumieron que para igualar las oportunidades de los más desprotegidos había que invertir en educación y ampliar la torta productiva para generar más riqueza. Es obvio, los impuestos iban a los sectores que hacían posible la igualación de posibilidades. Educación, salud, justicia. Con esa plata el Estado permite que todos tengamos derechos parecidos y podamos ascender socialmente. Esa fue la visión de Sarmiento en el siglo XIX, con la ley 1420 de educación primaria obligatoria. Ahora, fíjense que para tomar todas estas medidas hace falta una clase política que se anime a romper huevos para hacer la tortilla, porque son medidas que no necesariamente son populares en un principio. Se hacen populares luego con los resultados, pero hace falta una clase política que tenga criterios para liderar estas transformaciones necesarias. Por eso, esta fundación que quiere mejorar Río Cuarto, bueno, puede ser una voz ante la clase política de por dónde hay que ir si queremos salir de la decadencia. Sigo para ir terminando. 10. En nuestro país los populismos vienen insistiendo desde hace muchos años que el Estado es una especie de Robin Hood, que le saca a los ricos para darle a los pobres, como si la riqueza fuera algo estático, y que solamente se trata de distribuir mejor entre la gente lo poco que hay. Los países que progresan saben que no se puede distribuir lo que no se genera. En consecuencia, trabajan con la metáfora de la gallina de los huevos de oro, no de la de Robin Hood.
¿Cuál es la metáfora de la gallina del huevo de oro? Si a la gallina la alimento y la cuido todos los días, tengo un huevo de oro. Ahora, si mato a la gallina para comérmela hoy, bueno, como hoy una gallina, los huevos que tiene adentro y después no tengo más nada. Esa es la metáfora más clara del Estado populista. Te doy hoy, mañana veré. Mañana vemos. El mañana vemos nos ha condenado a 70 años de decadencia. 11. Los emprendedores y los empresarios son para las clases políticas de los países que crecen y progresan el sector que más cuidan y promueven, para así poder recaudar con sus evoluciones más impuestos y distribuir más riqueza para educación, salud, justicia, seguridad e infraestructura. O sea, me tocó estar en China en el año 2000, donde la proclama del premier de ese momento era lo más importante para el partido en este plan quinquenal son los emprendedores. Vamos a apoyar sin límite a los emprendedores. Crearon zonas donde los emprendedores podían ganar dinero, siempre y cuando generaran empresas y le exportaran al mundo. Bueno, ahí tenemos la China que hoy le está disputando el liderazgo a Estados Unidos. Lo hicieron los emprendedores, no lo hizo el PC chino. Lo hicieron los emprendedores que cuando tuvieron la libertad para producir y ganar dinero, llevaron a ese país a su máxima expresión. Los emprendedores, en estos países la política es la principal aliada de los empresarios para ayudarlos a ganar mercado y defender sus producciones. Entienden que todo lo que ayuden a desarrollarlos volverá con creces más recaudación de impuestos para distribuir en los sectores más pobres de la sociedad. Me ha tocado ser representante del gobierno argentino y he visto a las embajadas de todos los países desarrollados del mundo golpeando las puertas, buscando apoyar los negocios de sus empresarios privados. La política de esos países, las embajadas, puestos pagados por el Estado de estos países, eran los mejores agentes comerciales de las empresas privadas que venían a vendernos servicios, qué sé yo, Siemens o Kodak o cualquier empresa que se les ocurriera, venía con el apoyo de su pueblo, de su poder político, para penetrar en un mercado en que no estaba, o para defenderse ante otros competidores de otros mercados. Tenemos que entender que empresarios y Estado tienen que trabajar juntos para ganar mercado. No podemos alentar una clase política que haga política diciendo que los empresarios son los ricos que se apropian de la renta contra los pobres que son los que trabajan. No, señores. Eso nos lleva a la decadencia más grande de todas. Empresarios, trabajadores y políticos y científicos, tenemos que trabajar todos en la misma dirección. Los empresarios son los que tienen la habilidad de crear plusvalía, de crear riqueza, de organizar los factores de la producción para generar un valor que alguien compra, alguien paga. Ese talento que tienen los empresarios es imprescindible para que un país se desarrolle. Y los países que crecen en el mundo son los que cuidan, miman y protegen a sus empresarios para que creen riqueza para su país. No son clases políticas ingenuas, no creen que la riqueza se derrame sola, pero son suficientemente instruidas para saber que la distribución de la riqueza será una batalla que solo se podrá dar si hay riqueza para distribuir. O sea, la clase política, no importa si son conservadores o socialistas, saben que hay que generar riqueza. Después discutimos en el voto cómo gastamos esa riqueza, pero no la gastan antes de tenerla. Saben que si no apoyan al empresariado no van a tener que distribuir. Parece que nuestra clase política no entendió nunca esto. Cree que el único negocio es distribuir riqueza. No, ya no van a poder distribuir. Argentina ya está quebrada por todos lados y se acaba la posibilidad de distribuir si seguimos matando a la gallina de los huevos de oro, que son los empresarios. También estos países que han crecido saben que no hay generación de riqueza sin inversión y que no habrá inversión si el Estado se apropia de toda la renta. Tenemos niveles de impuestos escandalosos en la Argentina para sostener un Estado elefantiásico e improductivo.
los impuestos son el mejor mecanismo para redistribuir la riqueza, pero tiene que ser un impuesto que no ahogue al empresario, para que pueda seguir invirtiendo y seguir creando riqueza. Y aparte, tiene que saber el Estado cuando cobra esos impuestos, que los debe administrar celosamente, como administra el padre de familia o la madre del hogar, los recursos limitados que tienen para comida, alimentación, vivienda, educación. No podemos tener un Estado que conciba que tiene riqueza infinita, que puede gastar lo que quiere y que nadie lo controla o nadie le pone un límite. Eso nos ha llevado 70 años de decadencia. Por último, el mundo que crece va en esta dirección, haciendo las cosas que les estoy diciendo, teniendo equilibrio fiscal, impuestos razonables, apoyando a los empresarios. El capitalismo y la democracia están en crisis, tienen muchos problemas, y seguramente vamos a ir a sistemas capitalistas y modelos institucionales democráticos más evolucionados. Pero lo que sí es seguro, y esto es lo que demuestra China, que no hay creación de riqueza sin emprendedores que tengan motivación de lucro, que por esa motivación de lucro se animen a innovar, a invertir, a correr riesgo. Ese es el verdadero motor de la creación de la riqueza. Entonces el capitalismo va a cambiar, pero eso no va a cambiar. Es la motivación de los individuos a crear riqueza, a trabajar 20 horas diarias, si es necesario, como hicieron esos primeros inmigrantes que yo comenté, porque buscaban el progreso, que es el motor individual que cada ser humano tiene, se realiza en un sistema de libertad y se realiza en un sistema donde haya un premio por el esfuerzo. Y esto es algo que también nuestra clase política no está entendiendo cuando cuestiona la meritocracia. No pueden todos tener lo mismo si no nos esforzamos igual. Y el socialismo que intentó a todos lo mismo, esforzándose todo igual, fracasó totalmente, porque en realidad no todos se esfuerzan igual, no todos tienen la misma motivación. Y lo que terminaba ocurriendo es que una clase, ¿no es cierto?, burócrata, se terminaba quedando con la riqueza que generaban los que trabajaban y lo que generaba el Estado con la organización. Entonces, el socialismo ya fracasó, el muro se cayó en el 89, hay que ir a un capitalismo y una democracia perfeccionada, pero con más capitalismo y con más democracia. Y por último, la renta que acumulan los empresarios es el principal motor para la creación de empleo, para la creación de nuevas oportunidades para los jóvenes y para las nuevas, digamos, personas que se suman al mercado de trabajo. Sin empresarios que inviertan, sin empresarios que tengan renta y sin empresarios que ganen mercados con su creatividad y su innovación, estamos condenados a ser cada vez más pobres, como lo viene demostrando la Argentina en los últimos 50 años. Nada más, ustedes sabrán qué pueden hacer en cada lugar para que estas consignas que les acabo de mencionar se lleven adelante en sus comunidades. Creo que vendría bien que hablen con sus políticos y les expliquen cómo se genera riqueza. Luego será el turno de Ricardo López Murphy, economista y político argentino. A la difícil circunstancia que vive el país. Esa circunstancia tiene varias dimensiones: una económica, otra institucional y finalmente una política. La cuestión económica viene de larga data. El país ha venido retrocediendo desde la Segunda Guerra Mundial en el concierto de naciones, y ese retroceso se agudizó severamente desde el año 74. Hemos tenido, por ejemplo, de 1970 ahora,
85% de emisión monetaria anual y 83% de inflación anual. Casi nuestro ingreso per cápita ha subido muy poco, prácticamente 1/10 de lo que ha subido el ingreso per cápita de Chile anualmente. Hemos tenido muy baja inversión, tenemos menos inversión de la que necesitamos para recuperar o reponer la depreciación, o sea, cada vez descapitalizamos más y bajamos la productividad de nuestro. Tenemos un descalabro fiscal, tenemos además problemas con las deudas, es decir, no invertimos, nos endeudamos, no crecemos, tenemos alta inflación y tenemos un gobierno que no diagnosticó el problema correctamente, sino que inicialmente pensaba que otra ronda de populismo nos iba a dar una respuesta. Sobre estas circunstancias críticas vino el coronavirus, que ha sido una calamidad a nivel mundial, pero que impactó muy severamente en nuestro país por dos razones. Primero, por la fragilidad previa, es decir, la incapacidad de recurrir, como han hecho todos nuestros vecinos, a la deuda. Las deudas hay que guardarlas para las emergencias, no usarlas cuando estamos en tiempo normal. Y en segundo lugar, por una mala política sanitaria. Las políticas sanitarias inteligentes en el mundo fueron las que testearon muy masivamente, localizaron los que estaban contagiados, los confinaban, protegieron a los ancianos que tenían riesgo de comorbilidad, pero no encerraron a toda la población, apelaron a su responsabilidad, a la higiene, al distanciamiento social, no al encierro masivo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque un encierro masivo a lo largo de más de 100 días destruye la economía sin resolver el problema sanitario. Por eso estamos en una crisis económica de enorme magnitud que tiene una sola salida, que es recurrir masivamente a la iniciativa privada, a la capacidad de innovación, de emprendedurismo, de la sociedad civil, que no tiene ningún espacio por el lado de más gasto público, más impuestos, no digo más deuda y más inflación, porque ya estamos en niveles extremadamente elevados y con riesgo de que eso se eleve mucho más. Eso es posible hacerlo, lo han hecho todos nuestros vecinos, no hay en nuestro genotipo algo que nos condene al fracaso, sí nos condena a un muy mal resultado la persistencia de las mismas políticas, de los mismos errores, de los cepos, de los controles, de los impuestos exagerados, de la intrusión permanente del Estado en lo que debería ser la creatividad de la sociedad civil. Pero tenemos también una crisis institucional. Yo voy a marcar dos episodios, o breves episodios, pero porque en su gravedad revelan las dificultades que tenemos. El primero es la idea del gobierno central de intervenir una empresa. Nuestra Constitución no permite eso. Nuestra Constitución, el federalismo, la ley de concurso, esa empresa estaba en un concurso, por consiguiente, protegida por la ley de concurso y por el juez a cargo, intervenida en este caso correctamente por los síndicos. Hay un debido proceso en el corazón de la confianza en el sistema institucional y republicano, está el debido proceso, y hay un juez natural. Todo eso es lo que violó el gobierno. Afortunadamente el juez lo paró, pero da una idea de la crisis de límites que tenemos en nuestra sociedad. Cuando los límites solo son aplicados porque uno se revienta contra la pared o se accidenta, es un pésimo procedimiento, y eso es lo que ocurrió en el caso de Vicente. Pero hay otro episodio
de otra envergadura, pero que revela también el descontrol, la desmesura, el atolondramiento, que es cuando la señora vicepresidente pierde una votación en el Senado y no se le ocurrió mejor cosa que apagar los micrófonos de los senadores opositores y decir que había ganado. Esta actitud, esta falta de perspectiva, esta violación abierta de las normas, da una idea del riesgo que la República está y da una clara noción de por qué la ciudadanía tiene que hacerse cargo. Y por eso hoy me dirijo a ustedes para solicitarles, para encarecerles que se pongan erguidos, que sepan que la libertad está en riesgo. Y la libertad es como la salud, solo se valora cuando se pierde. Por eso es la razón central de mi exposición hoy con ustedes, la enorme urgencia de que participen, de que sepan que la República está en riesgo y que es necesario que se hagan cargo, que no deleguen en una élite política que ha fracasado una y otra vez la custodia, la cautela de estos valores tan caros y tan decisivos. No les pido que lo hagan solo por civismo y patriotismo. Les pido que lo hagan en defensa propia. Por último, el país tiene una honda crisis. Vive el fracaso y la ineptitud de esta administración, pero también tiene muy claro el fracaso y la ineptitud de la administración que terminó en diciembre. No podemos estar cercados por esas circunstancias. No podemos estar acorralados por los fracasos de uno y otro lado. Es por eso que a lo largo y a lo ancho de la República, además de convocar a la participación cívica, estoy también convocando en lo político a que se sumen y nos acompañen en una tarea de darle una alternativa política diferente a nuestro pueblo y a nuestros ciudadanos. Es vital para el funcionamiento de nuestra democracia que le inyectemos ese aire fresco, ese optimismo vital de que los problemas se pueden resolver, de que nos vamos a hacer cargo y vamos a corregir esto de siempre estar gobernados de una manera inapropiada e inepta. Sé que es un momento muy difícil, sé que lo es por los riesgos sanitarios, sé que lo es por la enorme adversidad económica, sé que lo es por la preocupación que todos tenemos por la República y las instituciones, y sé también que lo normal, lo deseable, es que la política sea un problema, digamos, previsible y que no nos traiga tribulaciones. Pero en los hechos ese grado de libertad no lo tenemos. Es por eso que me tomé el tiempo para hacerles este breve mensaje. No es mañana, no es otro. Son ustedes y es hoy el momento de hacernos cargo. Por eso les hago una convocatoria a actuar políticamente, a buscar un nuevo liderazgo, a entender que necesitamos esa renovación, ese enorme refresco en la República, una República que está agobiada por la adversidad, pero que tiene una inmensa oportunidad de recuperación. Se va a recuperar cuando tengamos claro, todos, que los tenemos que desplazar, que los tenemos que reemplazar, que los problemas se acaban cuando ellos se van. Espero haberlos motivado nuevamente para desempeñar ese rol tan significativo. Como decían nuestros patriotas de Mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata. Yo agrego,
quiere saber de qué se trata y se va a acercar. Un saludo muy grande a todos y éxito en la jornada. Y en cuarto término escucharemos el análisis de Gustavo Busso, economista y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, a ver, hablar sobre geopolítica y territorio en un contexto donde parece que se han acelerado muchos procesos con el COVID-2019. ¿Sí? Hablar de geopolítica y territorio a partir de un evento coyuntural como el COVID implica dos aspectos, básicamente. En primer lugar, tener muy claro que los fenómenos coyunturales emergen, se expresan y se desarrollan sobre problemas más larvados, por decir así, sobre problemas estructurales. Problemas estructurales que ya lo veníamos observando en las dos primeras décadas del siglo XXI en toda América Latina. Luego de la caída y derrumbe de las Torres Gemelas, ¿sí? De la gran crisis nacional del 2001, de la crisis internacional que se origina en el centro ¿sí? del capitalismo central, digamos, en el ámbito financiero en Nueva York y en la Bolsa de Londres, y se difunde por distintos canales por todos los países del mundo. Argentina tuvo un fuerte impacto, pero claro, cuando viene la crisis del COVID, la pandemia del COVID, vemos que el impacto incluso ha sido más fuerte que la crisis del 2008. Por eso, en primer lugar, rescatar que esta crisis del COVID, donde ha habido una caída vertical de la economía a nivel global y de Argentina en particular, y que además ha exacerbado los problemas de desigualdad y pobreza, esto se expresa no sobre la nada, sino sobre problemas estructurales en donde América Latina y en particular Argentina, ¿sí? Es la región más cíclica del mundo, en primer lugar. En segundo lugar, Argentina está en América Latina, que es la región más cíclica del mundo. En ese contexto, Argentina, junto con Uruguay, es uno de los países menos desiguales del mundo. Por eso, esta crisis se ha expresado de varias formas. En primer lugar, el COVID-19 lo podemos tomar en términos sociológicos, ya lo han dicho varios sociólogos también, como un hecho social total. En la medida que impacta sobre actores, organizaciones, instituciones, pero también sobre las ideologías y valores que veníamos trayendo pre-COVID, por decir así, ¿sí? Y esto produce como un desplazamiento, un movimiento sísmico, ¿sí? Donde vamos a ver a futuro en qué resulta, ¿sí? Porque esto está impactando en América Latina, reitero, como región más cíclica del mundo y más vulnerable, porque la región de América Latina, como capitalismo periférico, es dependiente del ritmo de acumulación de los países centrales. Muchas veces esto se ha tematizado como la idea de relación de dependencia, ¿sí? Y esta crisis está afectando todos los sistemas productivos en América Latina, fundamentalmente los agroexportadores, porque afecta la producción, la transformación, el almacenamiento, la distribución, el consumo
perdón, el comercio y el consumo, ¿sí? Está afectando las cadenas globales de valor y ponen a discutir nuevamente en términos de objetivos de política la idea de seguridad territorial, la idea de soberanía alimentaria, pero también de soberanía económica e independencia política, porque la mayoría de los países tiende a cerrarse a partir del hecho del COVID, ¿sí? Y porque todo esto va a afectar y está afectando fuertemente los niveles de bienestar en sociedades tan desiguales como las de América Latina, en caso concreto nuestro de Argentina. Pareciera ser que lo que muchas veces hemos escuchado en la teoría del caos, en la teoría sistémica, que el aleteo de una mariposa en Australia genera un huracán encadenando situaciones en el Golfo de México para expresar la importancia de la globalización, de la interconexión, hoy parece ser que incluso algo menos que el aleteo de una mariposa, que es un virus invisible, en pocos meses tuvo un impacto devastador a nivel global, impactando fuertemente, no solamente en la producción, reitero, con una caída vertical de la producción, sino generando y aumentando los niveles de pobreza, desempleo, etc. Y esta crisis ha impactado no solamente sobre la oferta, ¿sí? Sobre todo lo que produce un país, más los bienes que importa, eso hace los bienes importados, todo eso es la oferta global de un país, pero también está afectando la demanda. Esto es el sector público que consume o invierte, el sector privado que también consume e invierte, y tiene más demanda son los de afuera, que son nuestras exportaciones, que también se han caído se están cayendo porque el mundo se ha cerrado, aunque no va a caer en todas las formas iguales. Lo que, para ir terminando, digamos, esto está impactando por varios canales en la región, en particular Argentina, porque caen la actividad económica de las principales socios internacionales, porque están cayendo el precio de las materias primas, caso ni que hablar el petróleo, ¿sí? Pero están cayendo el precio de las materias primas y los productos primarios, y porque hay una interrupción muy fuerte en las cadenas globales de valor, ¿sí? Por ejemplo, en todos los procesos de suministro, cuando se te cae el suministro chino, por ejemplo, de alguna matriz o de algún insumo específico, para no detener la cadena productiva, el sistema productivo que está territorializado, bueno, va a haber que empezar a fortalecer el eslabonamiento interno. Y ese es el primer punto en términos geopolíticos, desde donde creo que tenemos que ver el capitalismo a escala nacional, pero pensándolo en una escala regional para poder dialogar y negociar con los otros bloques comerciales, ¿sí? Y esto va a ser un problema arduo en términos políticos, porque los distintos países en estos últimos años de América Latina, en el caso más concreto de América del Sur, tienen distintas perspectivas y modelos de desarrollo. Para algunos, como Brasil, hoy día puede ser interesante o incluso impulsa un acuerdo comercial de libre comercio con el Mercosur, pero en el actual gobierno argentino vemos que eso no es un objetivo de política. Bueno, cuando miramos el impacto del COVID al interior de los estados nacionales, en particular, reitero, un país periférico como Argentina, un país capitalista periférico, digo en el sentido de que no es un país desarrollado, que tiene niveles de productividad más bajos que los países y es más heterogéneo su aparato productivo, me parece que tenemos que ver algunas de las posibles respuestas. Y ahí me parece que lo que va a estar en juego va a ser un cambio, no solamente en Argentina, sino en todos los países de América del Sur, va a haber modificaciones en las instituciones, por eso digo que va a haber un cambio, va a haber alguna transformación en los modelos de desarrollo dentro del capitalismo periférico. Me parece que vamos a avanzar hacia otras instituciones que definen el tipo de inserción internacional de Argentina en la división internacional del trabajo, ¿sí? En donde creo que va a hacer falta también pensar una nueva arquitectura regional para vincularlo en este nuevo proceso que ya en algunos países empiezan a hablar de la desglobalización. No creo que pase un proceso de marcha atrás en la globalización, pero sí creo que va a haber grandes transformaciones y se van a empezar a ver en países, por ejemplo, como Argentina, que además tiene un fuerte nivel de endeudamiento y necesita divisa. Entonces va a necesitar cambiar
las instituciones, las reglas de juego de su tipo de inserción. Además, porque todo el mundo se está empezando a cerrar, como ya vemos en el desplome que está habiendo en el comercio internacional. En segundo lugar, hacia adentro, me parece que también va a haber modificaciones en las principales instituciones que definen la dinámica de los esquemas macroeconómicos, régimen de acumulación. Me parece que luego del COVID va a haber también, seguramente va a haber cambios fuertes, fundamentalmente en las relaciones laborales, ¿sí? Porque ya quizás la exportación no sea lo más importante, sino que va a ser, digamos, la producción, pero también la generación de empleo interno en un contexto donde desde el 2010 en realidad empezamos a observar una desaceleración del comercio internacional, que se agudiza en estos últimos años, ¿sí? Más en un contexto donde el 2020 va a ser de fuerte recesión, con algún pequeño rebote para el 2021 en el conjunto de nuestros socios comerciales, pero que no va a alcanzar a compensar la caída del 2020. En ese contexto, y ya pensando más en un territorio específico, como puede ser el centro de Argentina, caso concreto de un aglomerado de tamaño intermedio como el Gran Río Cuarto, me parece que nos obliga a pensar no solamente a escala municipal, sino también interjurisdiccional, ¿sí? Y en distintos niveles territoriales, como la provincia y la nación, repensar las cadenas de valor y el agregado de valor. Hoy la principal disputa está ahí. Hoy la disputa toma la forma de cadena de valor, porque necesitamos densificar el eslabonamiento y ya no contentarnos solamente con la producción, o ponernos contentos porque producimos trigo o porque producimos maíz, incluso de forma récord. Porque si solamente ocurre eso, nos tendríamos que poner muy tristes, porque si estamos exportando solamente el grano, también estamos exportando trabajo y trabajo de calidad de la región. Me parece que el principal desafío futuro implica pensar los principales circuitos productivos, ¿sí? Pensar en el régimen de acumulación que van a tener los estados nacionales y pensar dentro de ese régimen de acumulación los principales circuitos de acumulación o cadenas productivas que definen la dinámica de los distintos territorios. En el caso de nuestro territorio más vinculado a la producción agropecuaria, me parece que tenemos que pensar no solamente en la producción primaria, sino en agregar valor a partir de densificar los eslabonamientos, desde los proveedores de insumos al productor primario, pasando por la industrialización y procesamiento, la comercialización, distribución, hasta que llega al consumo, digamos, intentar eslabonar más en el territorio, que los excedentes que se generan en esa cadena productiva se reinvierten en el mismo territorio, y eso implica articular las instituciones de ciencia y tecnología, de fomento productivo y financiero, ¿sí? En distintas escalas territoriales, los distintos actores privados, públicos y semipúblicos que existen en el territorio para densificar los vínculos y generar una perspectiva de mediano y largo plazo que implique pensar en las cadenas productivas que generen empleo, que sean intensivas en generar empleo, pero también empleo de calidad a través de la introducción de innovaciones que mejoran la productividad. Y en tercer lugar, que sean cadenas productivas amigables ambientalmente, podríamos decir así, que generen sostenibilidad. Entonces necesitamos más eficiencia en términos de la generación de empleo y en los sectores productivos que tenemos que incentivar. Creo que tenemos que partir de las ventajas comparativas estáticas y dinámicas que tenemos, también en los sectores que generan innovación, porque no compite solamente una empresa contra otra empresa de un territorio, sino territorios contra territorios compiten, pero también cooperan, y el tema de la sostenibilidad, que implica hacer un cambio, no solamente en las instituciones, sino también en nuestra forma de percibir el comercio internacional y la necesidad hacia dónde van los nuevos ejes de política que se están discutiendo en todo el mundo. Y cerraremos nuestro primer día del Pensando Digital 2020 escuchando el análisis de Mario Riorda, quien es docente, politólogo e investigador, especializado en comunicación política, quien nos enseña cómo
identificar, cómo diagnosticar y analizar los riesgos por los que atraviesa un país, una provincia, una ciudad. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Río Cuarto 2030 por permitirnos pensar. Ya eso en sí mismo no deja de ser un privilegio y mucho más que ese pensamiento pudiese inspirar la acción, ¿sí? Creo que derivado de este contexto se me ocurre hay como 4 enfoques principales y este enfoque de mi punto de vista tiene una palabra clave que es comprender el riesgo y comprender las políticas que podrían derivarse de ese riesgo. Entonces, yo quisiera pasar por algo así como 4 estamentos de ideas, ¿sí? que podrían inspirar, que podrían iluminar, que incluso podrían condicionar las políticas del riesgo. En primer lugar, yo diría un contexto internacional y político, un contexto macro, pero que también impacta en lo local, y es que en general las experiencias de este tipo de situaciones disruptivas, preferentemente derivadas de brotes epidemiológicos, siempre producen un menor flujo de circulación y cierres, ¿sí? Cierres de fronteras, cierres de intercambios, cierres culturales también, hay cierta endogamia derivada de estos procesos y esto afecta claramente las culturas nacionales en primer término. En segundo término, claramente hay una mayor presencia del Estado, ¿sí? Hay un Estado que de alguna manera pasa a ser mucho más que un Estado regulador y es un Estado subsanador, es un Estado protector, con todos los riesgos de que ese Estado protector se reconvierte en lo que en la ciencia política llamamos una matriz estadocéntrica y sea tan intensa que en parte excluya al sector privado, excluya a la comunidad organizada, ¿sí? Pero además ese Estado tiene, si se quiere, posturas relativamente moderadas, keynesianas, de reconstrucción, que favorece la resiliencia de comunidades que han sufrido mucho, pero también tiene riesgos autoritarios que hay que considerar seriamente. En tercer lugar, hay que considerar que siempre derivado de estos procesos de fuerte capacidad disruptiva y por lo tanto de mucha implicancia, en este caso de efectos económicos y sociales, va a haber un fuerte lobby corporativo. Cada sector en sí mismo se va a sentir con la pretensión, legítima quizás, ¿no? de pedir ayuda, de ser contemplado, de ser priorizado, y esto va a generar una tensión en el ambiente político mucho más potente que las tensiones habituales o rutinarias. Pero también va a exigir cierta capacidad simbólica y de reacción de la política, y esta capacidad simbólica tiene que ver, por un lado, con decisiones interdisciplinarias o multidisciplinares. La política en sí misma no va a poder cerrarse a un decisionismo voluntario, amateur, que no dependa de respuestas o de posturas técnicas, ¿sí? Y por lo tanto, a nivel internacional es mucho más esperable algo así como una especie de multilateralismo técnico antes que un multilateralismo político, porque de hecho hay algo que se ha visto y es que la política no se ha puesto de acuerdo a nivel internacional, aunque sí hubo bastantes acuerdos a niveles locales. Pero hay algo interesante que deja esto, que es el debate sobre nuevas conciencias, ¿sí? O sobre nuevos ejes, no exento de polémicas, pero que es interesante, ¿sí? Ejes como las nuevas conciencias ambientales, como la redistribución de ciertos servicios que no llegan a todos, se pone en el eje central las políticas de salud o políticas sanitarias en general, discusión que en un momento sonaban como idealista de lo que significa un ingreso mínimo para la sociedad o coberturas universales, o poner en serio en el tapete a aquella gente que vive en condiciones de exclusión. Por lo tanto, muchas veces estos procesos, lo que hacen es abrir la oportunidad a una temática que en parte estaba relativamente escondida, ¿sí? O no era central y se ubica con un eje central. En segundo término, hay cambios a gran escala que tienen que ver con cambios sociales o cambios en las conductas sociales, ¿sí? El primero es la necesidad de que aparezca, pensando en el riesgo, lo que llamamos autorregulación colectiva. ¿Qué significa? Significa básicamente que nuestras sociedades, particularmente las sociedades latinas, no tienen niveles de confianza pública o conciencia social como pueden tener las sociedades escandinavas, o como puede tener Suiza, o como puede tener Nueva Zelanda, por citar ejemplos. Esto implica que la autorregulación es un fenómeno sumamente importante que deberá ser gestado, ¿sí? Para que de ahí se derive
una cultura de la conciencia pública frente al riesgo. Antanas Mockus, el exalcalde de Bogotá, tenía una expresión bien sencilla de la autorregulación colectiva que le aplicó a muchas políticas públicas, y era que había que crear una esfera de la convicción, de la conciencia. Si esa esfera falla, le sigue la esfera íntima de mi entorno familiar, de mis vecinos, de la sociedad, y si esa falla, para eso está la justicia y la policía, en ese orden, ¿sí? Entonces, es sumamente interesante que antes que pensar en la capacidad sancionatoria del Estado, hay que pensar en la capacidad regulativa o autorregulativa de la persona y de la persona en sociedad o de la sociedad para con la persona. Nuestra sociedad va a estar expuesta a múltiples riesgos que implican darle vida a esto que llamamos nueva normalidad y por lo tanto se va a necesitar mucho ejercicio de autorregulación colectiva. Y por lo tanto necesitaremos reacomodarnos de otro modo, ¿no? La vida ordenada de otro modo le llamo. Pérdida de libertades parciales, turnos, horarios, permisos, nuevos trámites, ¿sí? La necesidad de un nuevo orden digital, que esto impacta en la sociedad, en nuestro modo de vivir, también va a impactar claramente en las definiciones del Estado, en la oferta de todo tipo de empresas, ¿sí? El hecho también de estar preparado para la contingencia, lo necesita un Estado, lo necesita una empresa, lo necesitamos nosotros a nivel individual, prepararnos para interrupciones transitorias, para marchas atrás, para rebrotes que impliquen cambios de fases, algunas veces de manera sorpresiva seguramente, ¿sí? Por lo tanto, a partir de esto se deriva también la necesidad de imaginar, diría algo así como nuevos protocolos. La palabra protocolo es demasiado rígida a mi gusto, ¿sí? Pero creo que se entiende, o tal vez cambiaría la expresión protocolo por capacidades y habilidades que tengan que ver con establecer parámetros de seguridad e higiene, ¿sí? Conciencias como, por ejemplo, los excesos de consumo que tienen que ver con poner en el centro la frugalidad, que es reconocer con cuánto nos alcanza para vivir y todo lo que es excesivo precisamente para vivir y que seguramente trae consecuencias negativas. Entender que hay ciertas prácticas excesivas como el colapso turístico que va a tener que ser repensado, regulado y que va a alterar también nuestra conducta, la libertad de viajar a cualquier lado y hacer colapsar entornos, colapsar en todo sentido, económicamente, ambientalmente, modificando incluso el tipo de vida de quien vive en ese espacio turístico, ¿no? Entonces, la verdad es que son cambios muy potentes, pero también hay dos tipos de cambio que me parece importante resaltar. Uno, el cambio organizativo, especialmente adentro de las instituciones públicas, pero esto también es válido para el sector privado, que es generar una cultura interna del riesgo, ¿sí? Y el riesgo tiene un modo de ser medido, que es el modo blando, es decir, la mensurabilidad blanda, son los sentimientos, son las percepciones que se miden vía opinión pública. Hay modos duros, que son los efectos, en este caso asociado a un riesgo epidemiológico, hablo de muertos, hablo de cantidad de enfermos, hablo de recuperados, hablo de estadística objetiva, y además los niveles de institucionalización del riesgo, que es la capacidad de recursos, de normas, de leyes, ¿sí? De prácticas que se van aprobando y se van legitimando, ¿sí? Para que uno pueda moverse dentro de esa opción del riesgo. También es sumamente importante elaborar mapas de riesgo y la clasificación del riesgo. En España, un estudio donde en general menos del 50% de las alcaldías tienen conductas acercadas a lo que significan políticas de riesgo, ¿sí? Es decir, el riesgo nos sorprende generalmente porque no hay una cultura del riesgo como una acción preventiva que nos permita clasificar, que nos permita tener márgenes de acción para evitar la vulnerabilidad en el caso de que el riesgo se haga presente. Y esto implica entonces entrenar capacidades, entrenar habilidades. Creo que especialmente la gestión pública debe estar preparada para la contingencia, esto es algo central. Hay requisitos sumamente importantes incluso para pensarlo a nivel de la gestión, pero fíjense qué interesante a nivel de empresa. En una revista en un artículo de la revista Harvard Business Review apareció una recomendación y era que las empresas no se piensen como un sistema único, sino como subsistemas. ¿Por qué? Porque si alguna colapsa, no obliga a que colapse la totalidad del sistema, ¿no? Entonces, esto también es interesante. Pensemos en los servicios públicos, ¿no? Que alguno puede colapsar, pero no obliga a que colapse todo. Es sumamente interesante este pensamiento que suena abstracto, pero que tiene un nivel de aplicación fenomenal en el día a día, en las cosas concretas. Pensar también en sistemas de comunicación de emergencia, como lo tuvo Nueva Zelanda, básicamente asociado a su condición insular,
para las alertas de tsunami, pero que se aplicó y fue uno de los elementos que explica el éxito de Nueva Zelanda para la gestión del COVID-19, o como lo tiene el sistema de emergencias norteamericano de cara a huracanes, por ejemplo, ¿sí? Estos sistemas de emergencia tempranos son, a mi entender, sumamente potentes para la alerta ciudadana en situaciones de potencial peligro o vulnerabilidad. Que los gobiernos se ocupen de una comunicación pedagógica, ¿no? De co-construir el riesgo. El riesgo es una construcción social, debe ser co-construido con la sociedad o con sociedades estratégicas institucionalmente hablando, y esta co-construcción hace que el Estado deje de invertir básicamente en la mal llamada comunicación institucional, que sostiene más bien el ego de los gobernantes, para pasar a ocuparse en serio y decididamente a la gestión, a la pedagogía, a la comunicación del riesgo, ¿sí? Entonces, de esto se deriva quizás un cuarto elemento, ¿sí? Que es el último, que tiene que ver con decisiones, a mi entender, lo que llamo decisiones híbridas. Y me encanta este concepto de decisiones híbridas, que es acostumbrarnos a empezar con la humildad, que nuestra decisión puede ser muy potente hoy, pero puede ser nada potente mañana, que tiene un estado de transitoriedad constante, y esto hace no tan solo la decisión política, sino la decisión de infraestructura que decida la política, ¿no? Por ejemplo, si uno de los problemas son las altas concentraciones humanas, y en este caso humanas / urbanas, ¿sí? Es posible que estas ciudades que se piensan con centralidad deban ser pensadas con nuevas centralidades. Esto es algo que particularmente ciertos organismos multilaterales se venían propiciando, pero es interesante pensar que las ciudades se piensen en lógica de lo que llamamos la ciudad de 15 minutos, ¿sí? Es decir, que nadie pueda desplazarse más de 15 minutos para gozar algo, para acceder a un servicio público, para ir a un centro comercial, para ir a un esparcimiento, para ir a lo que fuere, y esto implica descentralizar o descentrar las ciudades. En segundo lugar, pensar en infraestructuras híbridas o infraestructuras reversibles. Si tenemos grandes avenidas que tendrán menos circulación, es probable que haya que pensar en una ampliación peatonal, transitoria, de día o de noche, de ese pedazo de calle o de avenida que está hecha, o si tenemos centros públicos que pueden albergar gran cantidad de gente, que puedan ser reversibles en situaciones de emergencia, alojar gente que necesita aislamiento. Entonces, esto es típico de un gimnasio, de un centro de convenciones o de grandes espacios o superficies públicas que puedan ser reversibles, o infraestructura social, ¿sí? Si efectivamente hoy las bicis públicas van a tener sentido como antes lo tenían, o hay que pensar si, por ejemplo, un bebedero deportivo también no puede servir como un lugar para lavarse las manos en función de nuevas exigencias. Digo, el concepto de reversibilidad tiene que ver con aprovechamiento dual, tiene que ver con decisiones transitorias y tiene que ver con inversiones de infraestructura que tal vez no sean todo lo definitiva que uno imaginaba antes, ¿no? Una infraestructura para siempre, sino una infraestructura más bien de corte adaptable. Y también pensar que es probable que se ponga en tela de juicio cierta concepción que era el aprovechamiento económico de la escala. Esto lo podemos pensar especialmente derivado de algo, que es el transporte público o el transporte en general, ¿sí? Estamos imaginando que las aglomeraciones no van a ser algo positivo y por lo tanto se nos rompe la escala. Entonces, hay algo negativo de aquí, que es el encarecimiento gradual de todo, y por eso es importante repensar las ciudades en esta lógica de los 15 minutos, ¿no? O descentradas o con una perspectiva de aprovechamiento dual o bien de aprovechamiento híbrido.